la consigna hashtag Ni una abeja menos, en referencia a las abejas, mascota de la Universidad de Guanajuato, la comunidad de esta universidad se mantuvo en paro durante 6 días para protestar contra la violencia cotidiana que padecen, pero también contra la negligencia y pasividad de las autoridades universitarias y del gobierno estatal y local. Guanajuato es una de las entidades con mayores casos de inseguridad y feminicidio en el país. ¿Qué lograron las y los estudiantes? Veamos el contexto. Durante 6 días, todas las sedes de la Universidad de Guanajuato mantuvieron una huelga estudiantil por la ola de violencia de todo tipo que enfrentan y la pasividad de las autoridades universitarias, municipales y estatales. Las protestas iniciaron tras el feminicidio de Ana Daniela Vega González, estrangulada en su departamento. El crimen, sumado a la violencia y acoso sexual que padecen las estudiantes dentro de la institución, motivaron a la comunidad estudiantil a convocar al paro con la consigna hashtag Ni una abeja menos. Entre las demandas planteadas por la comunidad universitaria estaba el reconocimiento público de los estudiantes asesinados, desaparecidos y violentados, creación de un protocolo de seguridad, reconocimiento y atención a los casos de hostigamiento sexual y violencia de género ocurridos dentro de la universidad y destitución de personal involucrado. Luego de rechazar una primera oferta del gobierno, el 10 de diciembre los estudiantes anunciaron el fin del paro, señalando que se cumplieron las cláusulas urgentes de su pliego. El gobernador Diego Sinoé Rodríguez y el rector Luis Felipe Guerrero Agripino se disculparon por las omisiones cometidas y falta de actuación. Además, el fiscal de la entidad, Carlos Amarripa, las autoridades universitarias, municipales y estatales firmaron convenios con la comunidad estudiantil comprometiéndose a atender sus demandas. Punto y contrapunto. Bueno, habíamos hablado ya de este tema desafortunado de los feminicidios y de la violencia de género. Desafortunadamente es una realidad que los gobiernos panistas pues juegan un papel muy importante en esto, ya que Baja California, Guanajuato y Querétaro pues son de los estados con más abortos y trata de personas, entre el tema de la violencia también. Alfredo Lecona, ¿qué opinas sobre esta movilización estudiantil que hubo, que sin duda es un claro pues acto de activismo? Pues a mí me erizó la piel, para bien, la semana pasada, porque había muchos temas sobre la mesa y como que en la agenda nacional sí logró un poco penetrar, por lo menos en las principales tendencias nacionales en Twitter, lo que estaban haciendo las estudiantes y los estudiantes de Guanajuato. Yo que vengo de un movimiento estudiantil, del Yo Soy 132, pues cómo no me voy a sentir emocionado de ver este despertar. Y de una forma pues muy ejemplar. O sea, creo que tenemos en recientes años el caso del Politécnico, de los estudiantes del Politécnico, pero contra la violencia. La verdad es que los mensajes que supieron posicionar las estudiantes y los estudiantes fueron ejemplares. No le estamos poniendo toda la atención, pero no nada más lo que pasó al interior de la Universidad de Guanajuato, sino en Guanajuato en general. Se está viviendo una crisis de derechos humanos terrible. Diego Sinoé se ha encargado de... Gobernador panista, el único estado donde ganó Acción Nacional el año pasado, en 2018. La presidencia. Fue la presidencia, ajá. O sea, Ricardo Anaya, el único lugar donde ganó fue en Guanajuato. Es de los bastiones más fuertes que hoy tiene el panismo. Y la verdad es que es de lo más incongruente con el discurso de oposición que tiene el panismo a nivel nacional, lo que está pasando en Guanajuato. Diego Sinoé hizo todo, violando la Constitución, para imponer a Carlos Amarripa para ser fiscal por 9 años más, su fiscal carnal, después de tener 9 años de devastar el Estado, ratificar a Alvar Cabeza del Vaca como secretario particular con la misma temporalidad que ya tenía más o menos. O sea, 2 de los responsables de la crisis de seguridad y de impunidad de Guanajuato, ratificados, adoptados por Diego Sinoé. No hubo una ruptura de ningún pacto de impunidad ahí y se están pagando las consecuencias. Eso es en lo que está pasando en Guanajuato en general, en todo el estado. Particularmente el asesinato de Daniela Vega, el feminicidio de Daniela Vega, que fue lo que provocó este despertar, pues nos opuso a las autoridades contra la pared. Los estudiantes exigieron que fueran 4 autoridades a entablar una mesa de negociación con ellos para que les entregaran su pliego petitorio. Diego Sinoé como gobernador, Agripino, que es el rector de la Universidad de Guanajuato, Carlos Amarripa y Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato. Cuando no se presentó Samarripa, dijeron sin los 4 no hay trato y hicieron todo hasta... presionaron tanto el viernes pasado que el sábado tuvo que estar ahí Samarripa y obtuvieron la disculpa pública. Sí. Hay que decir que todavía en León, en el campus León de la Universidad de Guanajuato,
todavía se están viviendo escenas de acosos contra activistas y demás, y hay que abrazarlos, hay que verlos y hay que respaldarlos. Ana Villagrán, en este tema coincides en que el PAN pues parece ser un motín, Guanajuato parece ser un motín del PAN y la cuna de varios panistas que ahora han hecho mucho ruido. ¿Coincides en el diagnóstico de cómo está el Estado en particular? No, yo creo que te equivocas, Steph. En el tema en el que, mira, la violación, los homicidios no conocen de colores. Esto está pasando en todo el país. Y yo creo que el odio contra el PAN no tendría por qué, no sé, desvirtuar este movimiento de ni una abeja menos. Mira, nada más entre 2011 y 2013, los estados con más violencia contra las mujeres y asesinatos contra mujeres fueron Edomex, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas. Y si te das cuenta, estos tres fueron primero del PRI. Entonces, esto no tiene que ver con que sea del PAN. Es muy simbólico, sin embargo. Ahora, en esos números es muy simbólico, pero los primeros, o sea, te equivocaste, fue una paparrucha porque primero fue Edomex, Guerrero y Chihuahua. Pero lo que yo quiero decir, es muy simbólico que el gobierno haya escuchado ahorita con este gran movimiento que yo creo que sí nos hiela la sangre a todos, porque destituyeron a la titular del programa de unidad de género, Luz Helena Gasol, porque justamente porque se le acusó de una revictimización con todos los estudiantes que estaban presentando denuncias. Entonces yo como una mujer joven y como una mujer que también sabe lo que es la violencia en las universidades, yo lo celebro. Y que haya más, pese a cualquier gobierno o tintes políticos, partidistas, lo que sea, que los jóvenes se sigan despertando y que los jóvenes sigan tomando las calles y que por fin se le preste atención a lo que pasa en las aulas, porque siempre lo vemos como casos aislados. De hecho, hace poco, apenas la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México estaba presentando su informe, vimos que en un CCH y también en una preparatoria, los estudiantes salieron a marchar porque había casos de violación y de acoso de maestros en la Ciudad de México. Bien. Entonces, bien por las abejas. En este tema coincides en que la violencia de género no conoce de partidos ni colores, a pesar de que entre los estados que tienen mayor número de feminicidios estén los principales estados panistas, no los primeros, pero están entre ellos, ¿no? Bueno, por supuesto que la violencia atiende a consecuencias de acciones en el pasado y en las formas en que se sistematizó, pero también a la corrupción, ¿no? También atiende mucho a esta corrupción, y a mí me llama la atención que todo esto se dio por el tema de que, ¿se acuerdan cuando Mancera, dijo que Lesbi no había sido asesinada, sino que había sido un suicidio, y después ya afortunadamente se castigó al feminicida? Las autoridades siguen pensando que no se van a dar cuenta. Y los más jóvenes son los que nos están poniendo el ejemplo, ¿no? En este caso, las y los estudiantes de Guanajuato, que además es una cuna de estudiantes, es una ciudad llena de estudiantes, se levantan y alzan la voz y dicen, los gobiernos del PAN, corruptos, en este caso del PAN, no nos van a dar estas respuestas que no son ciertas, y otra vez a victimizar a las mujeres. De verdad, yo no me imagino otro gobierno que pueda salir a decir eso. ¿Qué es más por eso difícil en un estado pongo en la mesa, conservador? claro, por eso pongo en la mesa el tema de Mancera, ¿no? Como una comparación. Y de nuevo, felicitar a las abejas, felicitar el movimiento. Insisto, se va avanzando en la politización. Por aquí decían, es que la gente, las masas, no les importan como ciertas cosas. Me parece que al contrario, la gente y los jóvenes cada vez estamos más alertas de qué es lo que está pasando y estamos exigiendo respuestas claras. Eder, ¿celebras la organización que hay en torno a este tema de ponerle nombre a la violencia de género y que además se ha hecho en varias universidades ya, y que además es más difícil todavía en un estado conservador, que se ha rehusado a entender cómo funciona la violencia? El único movimiento que ha sido capaz de movilizar masivamente y de tener resultados específicos en Guanajuato ha sido este movimiento en contra de la violencia de género, ni siquiera Morena. Y lo digo con toda su responsabilidad. A mí me llama mucho la atención el proceso a través del cual las juventudes, sobre todo, han sido capaces, y más específicamente las mujeres feministas, han sido capaces de generar un proceso de renovación, y que durante muchos años ya, porque desde el 25N de hace 3 años, han sido capaces de renovar sus movilizaciones y de movilizar las conciencias en la calle. Es el único movimiento que está ajeno al proceso político organizativo electoral de Morena. Es el único movimiento que ha sido capaz de llenar plazas públicas en la Ciudad de México o en Guanajuato o en donde sea, y de tener resultados específicos. Ya hicieron que hubiera destituciones en Guanajuato y en la Ciudad de México.
¿Cuál sí es la diferencia, creo, en estos dos casos? Que en la Ciudad de México la jefa de gobierno estableció mesas de trabajo con las activistas y académicas feministas y a partir de eso establecieron una estrategia y una serie de medidas Y hasta alerta y alerta de género, que esperemos a ver los resultados, pero sí se le dio trato. Acá en Guanajuato se recogieron algunas de las demandas a regañadientes, ya se hizo una destitución, pero como bien decía Alfredo Lecona, están hostigando a las principales activistas estudiantiles y hay que ponerles mucha visibilidad, porque además los tiempos son muy importantes en política. Se viene ya fin de año. Y en esos momentos es cuando más vulnerables podrían estar. Cuando está desmovilizado el movimiento social, es cuando más vulnerables son en estados autoritarios y en el estado de Guanajuato tienen riesgo. Entonces hay que visibilizar. Por supuesto que celebro la capacidad organizativa de las chavas y los chavos estudiantes. Todas las personas que estamos en contra de la violencia tenemos que solidarizarnos y aplaudir este ejercicio. Bueno, pues desde aquí condenamos la persecución a las activistas y los activistas de Guanajuato. Esperemos que esto llegue a buen puerto muy pronto y vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha del día.